Ya no existen fronteras. La estación del cielo. Rock, pop, reggae, clásico, salsa. Música para tu corazón. La radio de los eventos. La radio de los conciertos. Las noticias de la música y sus protagonistas. Transmitiendo la mejor música para tus sentidos. La nueva radio. Sonando en tu cabeza. La estación del cielo. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes que se conectan a través de www.laestaciondelcielo.com. Yo soy el pastor Álvaro Domínguez y les damos la bienvenida a los que están allí, el equipo precioso de la Edad Feliz, que salude y que les deseamos desde aquí, de la Estación del Cielo, muchas bendiciones. Gracias por la sintonía, gracias por seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Cuando ustedes ven este programa pueden entrar a nuestro canal en YouTube como La Estación del Cielo y allí va a quedar el programa para que ustedes puedan verlo, si quieren repasarlo, si alguien llegó tarde lo puede ver completo, o también si tiene alguna inquietud se puede comunicar con nosotros. Nuestros especialistas al final ellos van a dar sus redes sociales, los números de contacto, pero sin embargo si quieren allí en el muro de nuestro fanpage como La Edad Feliz y La Estación del Cielo pueden dejar sus comentarios y opiniones. Quiero saludar a nuestro equipo interdisciplinario que está conformado por la doctora María Alejandra Fuentes. Ella es fonoaudióloga egresada de la Universidad del Cauca con experiencia en habla, audición y lenguaje y es maestra de discipulado, también es misionera, ha estado en el Amazonas llevando la palabra de Dios. Tenemos a nuestra enfermera Yasmín Ateortúa, auxiliar de enfermería, estudiante de teología en la Universidad Bautista de Cali, es estudiante de psicología en la UNAD, con experiencia en pacientes geriátricos, infantiles y adultos. Quiero saludar también a la coordinadora, ella es Yoliana Isabel Herrera, teóloga de la Universidad Bautista de Cali, tiene un máster en gerontología de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, con experiencia en asistencia gerontológica y aproximadamente ya unos 5 años en hogares, hospitales, clínicas, casas y es ministra pastoral hace bastante tiempo. Y nuestro médico que es, digamos, la última incorporación, ¿no? Como cuando hablamos de fútbol, ¿no? Aunque ya el médico ya está desde el mes de enero, ¿no? Ya lleva 3 meses con nosotros y es una bendición contar con el doctor Jorge Soto, él es médico y tiene una especialización, una especialidad en medicina integrativa que ya el médico nos habló, es algo holístico, integral y también en salud pública. Yoliana, Dios te bendiga y para que entremos en materia y también en oración. Gracias, sí Señor, vamos a orar en estos momentos. Te damos gracias Señor por estos momentos que nos permites estar acá. Te agradecemos por cada persona Señor que está atenta en escuchar hoy sobre el tema de tensión arterial, sobre la hipertensión precisamente Señor, y que este programa sea Señor de beneficio para muchas personas, de prevención, de protección. Cuídanos, protégenos y que tú seas hablando a cada corazón en tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Yoliana, introducción al tema. Muy bien, entonces los saludo a todos. Bienvenida Jazmín, otra vez que en el programa anterior no pudiste acompañarnos, te extrañamos muchísimo, muchísimo. ¿Tú a nosotros? Gracias. Bien, hoy hablamos sobre entonces la hipertensión. Tenemos a nuestro doctor Jorge Soto, que nos va a explicar acerca de qué es la hipertensión arterial. Por favor. Ok, gracias, mi amable. Pues siguiendo con la tónica de los programas anteriores, la idea es dar una definición clara, no muy médica, no en términos muy reales, sino algo que las personas lo puedan comprender y que eso les sirva para aplicarlo en su vida o en su tratamiento. La hipertensión es, pues como su nombre lo dice, es un aumento de la presión que ejerce la sangre, que es un líquido, es un fluido, dentro de las paredes de las arterias del organismo.
Imagínense como las tuberías que tienen, las tuberías de lavamanos y de lavaplatos en la casa. A veces el agua sale con muy poquita presión, abre la llave, sale poquita agua, pero hay otras que uno abre la llave y sale un chorro fuertísimo. La hipertensión es como cuando usted abre esa llave y sale un chorro muy fuerte. La hipertensión, ese aumento de la presión per se no dice mucho. Lo que pasa es que si ese líquido, ese fluido que es la sangre, ejerce demasiada fuerza sobre las arterias, que son las tuberías, pues demasiada fuerza las va dañando. Si usted mira las conexiones de las tuberías, hay demasiada presión, empiezan a gotear porque se empiezan a desajustar. Igual pasa con las arterias. Y en los órganos, como el riñón o el cerebro, esa tubería cada vez, en la medida que la arteria se va metiendo dentro del órgano, pues cada vez tiene que ser más pequeñita. ¿Y el corazón? Al ser más pequeñita, obviamente esa presión pues va a dañar más esa arteria, ¿sí? Y las arterias son lo que nos trae los nutrientes y el oxígeno a cada uno de los órganos. Si dañamos la vía de comunicación, como decir la carretera, si la dañamos, pues no llega ni oxígeno ni nutrientes, entonces el órgano se empieza a deteriorar. En este caso el corazón no se ve afectado por esa presión, sino que el corazón es la bomba que produce esa presión, es el que la empuja. Cuando se siente en el latido del corazón, porque él está pum, bombeando, es una bomba. La hipertensión es porque entonces él hace ya un esfuerzo exagerado. Como es un músculo, si pasa cada minuto se debe contraer más o menos 70, 80 veces cada minuto. Y si lo hace demasiado fuerte cada vez, obviamente él se va fatigando, se va dañando, porque tiene que hacer un sobreesfuerzo. Usted va a un gimnasio y puede alzar pesas, pero si todos los días va y alza más pesas de las que usted está capacitado para hacer, pues se empieza a enfermar también. Igual, entonces el corazón ya lo que nos va a afectar es que la bombea con demasiada fuerza. Y ese sobreesfuerzo que él tiene, pues lo va deteriorando con el tiempo. ¿Quiere decir entonces que en las arterias que van pasando como por densidad de tamaños, gruesas, medianas y cuando llegan bien delgaditas, que son las capilares? Exactamente. ¿sí? No puede ir la sangre ni muy rápido, ni tampoco tan lenta. Sí, no es de velocidad, sino de fuerza, de la fuerza que lleva ese líquido. Entonces, si la persona tiene la muy bajita, pues el chorrito tiene tan poquita fuerza que no llega a esas arterias por allá, que son bien pequeñitas, allá bien dentro del órgano, no llega. Entonces, pues, tampoco lleva ni nutrientes ni oxígeno. Y si llega demasiado fuerte un chorro, pues daña esas arterias pequeñitas que son muy delicaditas, las va dañando. Entonces los órganos se van quedando sin cómo nutrirse. Hay un nivel que las personas debemos mantener, tiene que ver con la persona saludable como tal. Estas arterias tienen una elasticidad propia desde la niñez como hasta los 35 años. Y esta elasticidad se va perdiendo por la edad, por envejecimiento. Ya se van volviendo no elásticas, sino que se van volviendo ya flácidas prácticamente, ¿sí? Sí, como todo el organismo. Usted ve un niño tiene todos los tejidos son sumamente elásticos. Un niño, las articulaciones, las manos, los codos, todo se mueven para todos los lados. La verdad que la persona va, no digamos envejeciendo, porque es una palabra que nos va condicionando, sino que va avanzando en su proceso vital, la verdad que va avanzando. Los tejidos van perdiendo elasticidad, todos, músculos, tendones, piel, más rígidos. Igual sucede con las arterias. Con la diferencia que las arterias son mucho más importantes en cuestión de oxigenación y nutrición de los tejidos que un músculo o un tendón, ¿sí? Que en la medida que la naturaleza del tejido va avanzando la edad, pues se va poniendo duro. Al ponerse duro, y si usted pone un chorro muy fuerte de sangre por la presión, obviamente hay una confrontación entre un tejido rígido o una presión muy grande, entonces finalmente hay un choque y eso la acaba de deteriorar más. Cuando está muy flácida la arteria. Muy bien. Para que esta arteria mantenga elasticidad, se recomienda la alimentación, el ejercicio, pero ya a partir de los 35 años o a los 40, esta elasticidad se va perdiendo por naturaleza, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace para que la persona de 40, 50, 60 años, que más o menos la edad en que ya se empieza a sufrir de hipertensión arterial, qué puede hacer la persona para evitar la hipertensión? Bueno, una pregunta muy interesante. Lo que pasa es que al ser muy interesante el tema tiene tanto de largo como de ancho como de profundo. Bueno, entonces podemos comenzar, por ejemplo, con el dato de es que es natural que la persona empiece a perder elasticidad. Pues si miramos desde el punto de vista occidental y miramos un estilo de vida muy occidental,
no es que sea natural, sino que es lo que la consecuencia natural de un estilo de vida de esos. El ¿sí? estilo de vida. De un estilo. Pero usted va, por ejemplo, a Japón, donde las personas no comen sino sushi, ¿cierto? Cero colesterol, todo natural, algas marinas. Bueno, arroz sin sal y sin aceite. esas personas tienen unas alimentaciones sumamente sanas. Esas personas que usted va y los mira a los 80, 90 años y no tienen nada de lo que nosotros dijimos que a los 40 años se esperaba tener. ¿Sí me entiende? Entonces, mire que son conceptos muy diferentes, ¿no? Entonces, entonces no es. Pero entonces, pongamos el contexto. Dadas nuestras condiciones de vida y de alimentación, y de ritmo de trabajo, y de exposición a estrés, ¿sí? Y de exposición a conflictos familiares, sociales, laborales, etcétera, la persona que vive en este contexto, sí, después de los 30, 35, empieza a tener unos cambios, que ya dije pues que no naturales, sino que este estilo de vida nos va llevando a eso. Entonces, sí, van a empezar a tener esa pérdida de elasticidad en los tejidos, pérdida de calidad en los tejidos. Entonces, si me preguntan, bueno, entonces, ¿qué hacer? La pregunta es, ¿qué hacer a los 35? ¿A los 40? Yo diría, no, ¿qué empezar a hacer desde los 3, 4, 5, 6 años? Pues eso sería lo que la cultura del cuidado, de la prevención. Porque si hoy en día sabemos que los niños, es decir, ya estamos teniendo niños de 10 o menos con hipertensión, con hidratos de colesterol, con obesidad, con estrés, con depresión, bueno, niños de 10 años. Entonces nos lleva a decir, bueno, no, realmente, tal como dicen las personas, los pedagogos de educación, que para no castigar al adulto, no maleduques al niño, sino que vea al niño para que el adulto sea una persona que tenga unos comportamientos diferentes. Igual sucede con cualquier trastorno orgánico, entre comillas. Entonces, hay que comenzar desde muy niños a mejorar la alimentación, que ahorita vamos a hablar entre todos, y hay un aporte muy importante en el grupo al respecto, como decía Jazmín, desde la olla, desde la olla, desde cómo nos alimentamos, pero desde niños. Entonces, si nosotros comenzamos a impactar los estilos de vida con una alimentación más adecuada, con un manejo de conflictos apropiado desde que uno es niño, porque desde uno niño empieza la vida nos lleva a eso, a confrontarnos con los demás, en la familia, en el colegio, después en el trabajo, bueno, etcétera. Si aprendemos a manejar los conflictos, a superar esas confrontaciones, aprendemos a manejar la frustración, aprendemos a desarrollarnos profesionalmente en unos ambientes laborales mucho más satisfactorios, empezamos a ir quitando todos esos elementos que hacen que la persona a los 35 años estábamos esperando que sufriera hipertensión u otras enfermedades, sino que ya la persona a lo mejor nunca la va a sufrir. Entonces la clave realmente es eso. Jorgito, una pregunta. Entonces, los cuidados deben ser desde niños, debe ser desde la casa, ¿sí? Y implementar esa cultura de autocuidado. ¿Cuándo darnos cuenta? O sea, para que los niños estén como alarma, o los jóvenes, pues, o a un adulto, los síntomas que produce, digamos, no ya una hipertensión crónica como llegar al diagnóstico, sino lo que se va manifestando y que ya después, como dice, debe ser medicado. ¿Cómo ir tan paulatinamente, decir, uy, no, está como el sonido de alarma? Los síntomas, así como nos lo explican tan claro, y como el valor normal, porque hay gente que va, tómeme la presión, cómo está normal, pero como que no entienden bien acerca de eso, Jorge. Excelente pregunta. Bueno, los síntomas. El riesgo aquí es que es una enfermedad silenciosa. Entonces usted a sus pacientes les dice, o a quien va por una consulta, a consultar por otro síntoma diferente, y uno encuentra una hiperpresión alta, dice, usted sufre, tiene la presión alta. No, ¿cómo así? Haga eso. No, pues yo no siento nada. Sí, Resulta que, claro, el organismo tiene un nivel de tolerancia en cuanto a los síntomas, es decir, la presión dentro de esas tuberías que son las arterias puede estar alta, el corazón está trabajando forzado, ¿sí? Veámoslo siempre en ese sentido. El corazón trabajando forzado, la sangre empujando muy fuerte, ¿sí? Afectando órganos como el riñón y el cerebro. Entonces mire que hay 3 órganos que están muy afectados. El corazón haciendo sobreesfuerzo, las arterias del riñón, que son bien delgaditicas, se van dañando, y las del cerebro, que también que son bien pequeñitas, se van dañando. Pero hay un nivel de tolerancia en el cual usted no siente síntomas, porque el organismo tiene capacidad de homeostasis, es decir, la salud realmente es un equilibrio entre una serie de factores, de varios factores, y usted está sano
pero sano es porque usted va logrando un equilibrio emocional en todos sus parámetros biológicos que usted dice, yo estoy bien. Entonces la presión se puede subir un poquitico, pero usted se siente bien, entonces digamos que está más o menos sano, se siente bien. Entonces silencioso quiere decir que cuando ya empieza a dar síntomas es porque ya lleva varios años o varios meses, ¿sí?, con la presión alta. Entonces usted dice, no, o sea que entonces la pregunta sería, entonces ¿cuándo ponerle cuidado? Vuelvo a lo mismo, empiece desde niño. Pero bueno, si usted no sabía, no tenía un estilo de vida saludable, bueno, en cualquier momento es buen momento. Cuando escuche este programa, diga, ese es el momento para yo empezar a mejorar mi estilo de vida. Y esto se puede evitar tomándome la presión. Eso, ya vamos para allá. O sea, lo que yo quisiera es como bajar un poco la ansiedad o la expectativa hacia las cifras de la tensión. ¿Por qué? Porque entonces en la medicina y en la enfermería, los síntomas son una cosa, nos dicen ya hay una enfermedad establecida, o sea que la presión ya lleva muchos meses o varios años alta. Entonces los médicos no podemos decir, no, solamente voy a empezar a tratar cuando hayan síntomas, no, tenemos que ir para atrás. Entonces, ¿qué es lo que nos guía, como tú preguntas, a que una persona empiece, una persona que esté inadvertida, o sea que nunca haya pensado en el tema, empiece a pensar que tiene un riesgo de estar sufriendo de la presión? Entonces nosotros hablamos de factores de riesgo, ¿sí? Factores de riesgo es decir, aun si la persona no tiene cifras tensionales altas, hay unas cosas que a uno ya lo están alertando de que, ojo, esa persona puede tener una hipertensión y si le toman las cifras de hipertensión y no están altas, sí tiene un riesgo muy alto de que en un tiempo cercano ya empiece a sufrir de la hipertensión. Pero ya sabemos que aún así las cifras tensionales no estén altas como tal, pero tiene varios factores de riesgo, ¿sí? Ya los órganos, al tener factores de riesgo, los órganos ya están comenzando a enfermarse, así la presión no esté alta. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues la obesidad, ¿sí?, la presencia o no de diabetes, ¿sí?, la exposición a estrés, ¿sí? Esos son los factores principales. Y el sedentarismo. Sí, la obesidad y sedentarismo van muy de la mano. Entonces, porque el sedentarismo llega o con obesidad, o una obesidad vendrá después del sedentarismo. Pero hay unos, por ejemplo, la obesidad puede ser producida, por ejemplo, por una glándula que esté afectada y empezó la persona a crecer, la tiroides, por ejemplo. Bueno, pero para no complicar el asunto, esa obesidad sea por una glándula que el 99% de las veces no es por la tiroides, porque todo el que uno le dice, uy, está sufriendo, tiene sobrepeso. No, esa es la tiroides. Eso es como la excusa más, no, digamos que listo, que la tiroides, que sea listo, que está tomando esteroides, bueno, está bien, listo, lo que sea. Está hablando de la pero obesidad por grasa, pura grasa. No, y también por la tiroides también, igual lo mismo. Sí, listo. Ok, gracias, vamos a entrar a un corte comerciales, por favor. Ya no existen fronteras. La estación del cielo. Rock, pop, reggae, clásico, salsa. Música para tu corazón. La radio de los eventos. La radio de los conciertos. Las noticias de la música y sus protagonistas. Transmitiendo la mejor música para tus sentidos. La nueva radio. Sonando en tu cabeza. La estación del cielo. Bien, Jazmín, entramos ahora bajo la enfermería, bajo esta disciplina tan hermosa que es la enfermera, la auxiliar, el jefe enfermero, que también, sobre todo en los hospitales, en las clínicas, en los ancianatos, están pendientes de estas personas hipertensas. Cuéntanos, bajo tu experiencia, lo referente en cuanto a hipertensión. Pues yo quisiera anexar a todo lo que está hablando el médico, de que hay unas incidencias, fue que mencionó. O sea, la pregunta de las personas siempre es, pero ¿cómo yo sé si soy hipertenso? Eso no se sabe, ¿no? Eso avisa, el golpe avisa. Con nosotros los seres humanos la hipertensión actúa así, y más cuando no tenemos una disciplina como la que estaba hablando el médico anteriormente, daba nuestra cultura, que desde la niñez a los niños en la lonchera les enseñamos a comer empanadas con gaseosa, y en el almuerzo sándwich.
Bueno, aparte del sándwich, pues nosotros que somos de una región como la que es Pereira y somos muy filtrados por los paisas, entonces los frijoles, exactamente, la bandeja paisa y lo que nosotros estamos acostumbrados a comer es lo que nos lleva a que se desencadenen esos factores. Alimentos saturados de grasa. Exacto, se desencadenan y entonces viene otro de los factores, por eso dije que quiero anexar es los antecedentes familiares. Entonces en nosotros está de que si yo ya tengo un papá, como había dicho Álvaro, ¿cierto? Y todos tenemos el abuelito, la tía o la mamá que es hemos dicho, en la casa si no hay un hipertenso no somos familia. No es normal, no es una familia normal. Esos son extraterrestres. Pues nosotros vamos a ser extraterrestres declarados. Ya somos una familia hindú, porque si no hay... Bueno, entonces volviendo al tema, en mi experiencia en auxiliar de enfermería, el paciente hipertenso es muy descarado consigo mismo. Porque él va al médico y ya le mandaron los exámenes de rigor, entonces aunque los paraclínicos dicen que el colesterol, los triglicéridos y todo lo que se desencadena ahí que el médico ya le explicó está elevado, él dice sí, doctor, entonces ¿qué hay que hacer? Pues vea, usted llega y entonces le mandan sus medicamentos, ¿no? De ahora en adelante entienda usted, señor, abuelita, señorita, entienda usted que estos medicamentos no puede dejar de tomárselos. Por favor. De por vida. Ay, no, doctor, ¿cómo se le ocurre? Bueno, entonces ya empiezan a poner obstáculos, ¿no? Entonces nosotros los auxiliares de enfermería nos toca asumir todos esos descontroles que ellos tienen y esa desobediencia e indisciplina, porque cuando ellos empiezan a ir a sus controles, sacan el carné, ¿no? Entonces, última visita, ay, pero usted hace 2 meses no viene, 2 meses ya se pasaron. Ay, no, pero yo me he venido sintiendo bien, fíjese que yo no siento nada. ¿Por qué? Se están tomando los medicamentos y no sienten nada. Y ya a lo último, y entonces ya uno de auxiliar de enfermería, y si usted sigue así, va a sentir tanto de nada y menos que ni las piernas, y ya usted cuando abra los ojitos está en la presencia del Señor, porque de eso se trata, la hipertensión, ella no es para que te avise. En ciertos casos va a presentar una sintomatología como lo que preguntó nuestra fonoaudióloga. Pero son pocos casos y no lo podemos determinar por eso. Como dolor de cabeza fuerte. Yo he tenido pacientes hipertensos. Porque no hay oxígeno. Claro, ya no hay oxígeno en las arterias, ya no están llevando oxígeno. Y sin embargo sí se puede presentar sobre todo en los niños, en las personas jóvenes, ellos se levantan con dolor de cabeza, entonces es lo que no es normal. Mareados, ¿no? Es lo que no es normal. Pero pues no podemos decir que tenga que ser hipertenso, sino que por anexar a la información que estábamos recibiendo de parte del médico. Además, si las personas tienen unas ciertas adicciones como a consumir demasiado dulce, a fumar y les encanta el ají, entonces esas son tendencias que lo van a llevar a desarrollar una... Bueno, y dime por qué el ají. No, porque el ají es muy sano en sí. Sí, claro. El problema es que va acompañado de la empanada y la papa rellena. No. Pero también el exceso es malo, el ají. Entonces, por eso es que lo menciono. Bueno, los pacientes con hipertensión, ellos necesitan ser muy bien asesorados. Vuelvo otra vez con mucho amor, porque ellos, como no sienten nada, ellos no creen que están enfermos. Entonces se les olvida que el papá y que el abuelito han sido hipertensos y que hasta se les olvidó de que falleció, entonces ellos no cortan con eso. Entonces ya vamos a lo que en la espiritualidad llamamos maldiciones ancestrales. Entonces no es que sea una maldición ancestral, es que usted siguió los mismos malos hábitos de conducta aprendidos en la casa desde la olla, y entonces usted se ligó a eso, a que usted ni siquiera se fija qué marca de aceite consume y en la menor cantidad. ¿Y entonces qué aceite nos recomienda? El más barato, ese. El que yo veo que es una pasta, ese es el más barato, es el que me debo consumir.
No, mentira. No, pues no vamos a hablar de la clase de aceites porque nos La salimos. clase de En otro aceite programa es podemos hablar la de clase eso. del Sí, bien aceite. interesante. Sí, El clase de aceite Claro. es el indicado. Yo pensé que me ibas a El decir de girasol, ¿no? aceite de Dicen que es oliva. mejor, más sano. Sí, el más clarito de todo, el que menos tenga color amarillo, el más blanco es mejor. Puede ser el mejor aceite, pero si usted lo utiliza 3 o 4 veces, en la medida que pierda sí, la también. fluidez, ya va dejando Ah, de ser sí, el mejor. claro, las pailas que Un le- aceite, el mejor aceite, el aceite de oliva, por ejemplo, que se debe consumir es crudo. Los mejores aceites son los que son, para volver rápido al tema, ¿no? Son los que llaman poliinsaturados. Poliinsaturados son los aceites que, por su calidad, que son aceites que extraen, por ejemplo, los pescados que están por allá en los lugares muy de fríos, bacalao. que con el frío no se van poniendo duros, sino que mantienen fluidos, mantienen como aceite. Sí, de eso se trata un aceite de alta calidad. Omega 6, omega 3. Omega 3. Entonces, Omega en la 3. medida que mientras más poliinsaturado, pero un aceite poliinsaturado, usted va a comer una empanada a un puesto y usted ya ve ese aceite negro que llevan como una semana calentándolo, hirviéndolo. Eso puede haber sido el mejor aceite por allá de esos traído de salmón del Ártico, por ejemplo, pero ya como a la quinta vez de No, pues hervir las claro. empanadas, pues eso ya perdió. Los ácidos grasos pierden la poliinsaturación, se vuelven saturados, entonces ya tiene una tendencia a ponerse, a solidificarse. que De es lo hecho, el que hace daño. aceite Cero cuando fritangas, entonces. cuando el aceite toca el calor, de por sí ya se vuelve malo. Sí, Pues Ya no, se malo, pero tiende- empieza a perder su, Ya se empieza a perder su... no hay como su asado. fluidificación. Entonces sí. ahí recomendación, asado, alimentos asados. Bueno, entonces la clave, regresando independiente del aceite, es que el consumo de sal y aceite en casa debe ser restringido. Si queremos no ser hipertensos. Solo el patacón, por favor. Ese sí no me No, lo es que no usted me lo puede quites. comer un patacón una vez a la Patacón semana, verde. pero no todos los días y 3 veces al día, entonces ahí es donde hace la diferencia. Bueno, entonces, volviendo a eso, ¿no? Restringidos. ¿Qué pasa con el hipertenso? Que él ya queda dependiendo de un medicamento, entonces, aparte de que ya está dependiendo de ese fármaco, sigue con los mismos hábitos, con la misma conducta, entonces no tiene conciencia de que el médico empezó explicando que el sistema de las arterias ya está afectado y está en deterioro, y pues si voy a empujar, pues más rápido me muero, ¿no? Igual nacimos para morir, sin embargo no en esas condiciones. Entonces el hipertenso tiene que dedicarse a una autoconciencia de que ya estoy enfermo, pero debo inhibir, detener mi enfermedad. Con lo que comenzaste hablando, ya ser una persona dedicada al ejercicio obligatorio, porque hay un tip que a nosotras las mujeres nos sirve mucho, pero los hombres lo pierden. A nosotras nos sirve mucho porque la estética, la belleza, que no la podemos dejar a un lado, es que nuestro grosor de nuestro tronco o nuestra cintura, nosotros mantenemos pendientes de que no debemos ancharnos demasiado. El hombre no, ¿cierto? El hombre, él dice, ay no, a mí gordo me quieren, y él engorda y su barriguita sube, eso. Entonces no se trata de que es que hay hombres que les ve muy linda la barriguita, hay unos que ven muy hermosos gorditos, y sí, todo eso, pero el grosor es muy importante, sí, para que esa arteria no se vaya a ver más oprimida, aparte de que ya hay unas falencias como las que había mencionado el médico. Entonces, el ejercicio, la restricción de la sal, los aceites no saturados y mantener una vigilancia de la tensión, porque pues en una persona sana sabemos que el valor es 120/80, pero de ahí para allá ya va a haber una elevación que es muy marcada. Para que los adultos, ¿no? es- Porque para los niños cambia un poco y adulto mayor también hay que tener en cuenta también las edades. Sí, la base es ese valor. Ya cuando la persona está medicada y está en un control, entonces ya el enfermero o lo que lleva en su historia, ya a partir de ese valor, entonces se le hace el seguimiento. Muy bien, gracias. Vamos a entrar a un corte comerciales de Estación del Cielo. Ya no existen fronteras. La estación del cielo. Rock, pop, reggae, clásico, salsa. Música para tu corazón. La radio de los eventos. La radio de los conciertos. Las noticias de la música y sus protagonistas. Transmitiendo la mejor música para tus sentidos. La nueva radio. Sonando en tu cabeza. La estación del cielo.
Bien, continuamos con el tema de la hipertensión. Ya habló nuestro médico Jorge Soto sobre la definición y cómo se comportan las arterias allí. Luego siguió nuestra auxiliar de enfermería Jazmín sobre algunos cuidados, autocuidados, el por qué en la alimentación se puede producir la hipertensión también. Y continuamos nuevamente con el médico Jorge Soto. Jorge Soto, por favor, ¿nos puedes indicar la diferencia entre lo que es afinamiento y lo que es seguimiento para el hipertenso, por favor? Gracias. Ok, entonces, retomando un poco lo que decía hace un rato, esa presión del líquido dentro de las arterias de la sangre hay que medirlo. Se mide a través de un equipo que se llama un tensiómetro. La tensión se mide en milímetros de mercurio y tiene dos cifras, una que se llama la presión sistólica y otra que se llama la presión diastólica. El corazón cuando contrae se llama sístole, cuando se relaja se llama diástole. Entonces por eso hay dos presiones, una que llama la gente alta y una baja, pero en realidad son dos componentes del mismo proceso. Entonces vamos a hablar de esa definición de las cifras, aunque quiero reiterar, las cifras de la tensión arterial son solamente uno de los indicadores, sobre todo que le dice al médico en qué momento debe uno dar un medicamento o modificarlo, pero de cara al tratamiento global de la persona hay que enfocarse no solamente en las cifras tensionales, sino en los demás factores de riesgo: obesidad, sedentarismo, presencia de diabetes, niveles de colesterol y triglicéridos, ¿sí? Esos son. Y hay otros más adelante que son la presencia o no de enfermedad renal crónica, ¿sí? Que ese también ya agrava un poquitico la cosa cuando la persona está un poco avanzada. Entonces, las cifras de presión en promedio deben ser 120-80, como lo decía Jazmín. 120-80 es un buen promedio. Que si una persona debe tener más o menos ya depende de esos factores de riesgo. En general, una persona sin esos factores de riesgo, o por lo menos sin la enfermedad renal crónica y sin diabetes, la presión no debe pasar de 140-90, no debe pasar de ahí. Si la persona ya tiene un daño renal o diabetes, o tiene, por ejemplo, enfermedad cerebrovascular, o lo que llaman ACV, ACV quiere decir un accidente cerebrovascular, que se traduce en lo que los llaman una trombosis cerebral o tuvo un derrame cerebral, eso se llama una enfermedad cerebrovascular. Ya para tiene que mantener cifras un poquitico más bajitas, o sea, el tope sería 130-80, sería, no 140-90, no 130-80. Pero vuelvo y repito, uno no debe dejar solamente en eso. Y le hago énfasis en esto porque desafortunadamente en nuestro contexto, los seres humanos de la parte occidental, en realidad pensamos que el manejo de la enfermedad, el tratamiento de enfermedades es un tratamiento sin hacer las tareas. Yo simplemente busco que el médico me mande una pildorita mágica, me tomo las píldoras, una diaria o dos al día, o dos, tres medicamentos, me la tomo y yo confío, me relajo en que eso es lo que me va a mantener la enfermedad al margen, ¿sí? Al margen, y me relajo porque no trabajo los otros factores de riesgo. Bien, ¿y desde cuándo empieza entonces lo que llamamos afinamiento y seguimiento? Ya, un segundito, ya voy a redondear la idea para seguir allá. Entonces, vuelvo, insisto, hay que trabajar los otros, o sea, los factores de riesgo como tal, no solamente las cifras tensionales altas. Entonces, la diferencia entre afinamiento y seguimiento es muy sencilla. Si una persona hasta ese momento no ha sido rotulada como hipertenso, o sea, que la persona, nadie le ha dicho, ningún médico le ha dicho, usted definitivamente ya determinamos que sufre la hipertensión, pero uno sí ya sabe como médico o una persona del área de la salud, ya sabe que apenas tiene unos factores de riesgo y que es muy posible que ya sea hipertenso, así no le han tomado las cifras tensionales o está en un riesgo muy alto de próximamente empezar a subir de la hipertensión. Entonces, cuando no tiene ese rótulo, entonces uno dice, bueno, le encontraron algún síntoma, un dolor de cabeza persistente, unos mareos, o tuvo un desmayo, o de manera casual alguien le tomó la presión en un centro comercial, en cualquier parte, y se la encontraron alta. Por eso es un desmayo, una lipotimia. Entonces le encontraron la presión alta, entonces ya van del médico y dice, bueno, una sola cifra no nos dice a ciencia cierta si esa persona mantiene con la presión alta, pero ya no está dando un indicio. Entonces vaya con el afinamiento. El afinamiento es que la persona se debe tomar la presión varios días, 3, 4 días, ojalá mínimo 3, si se puede más mejor. Se la toma
en varios momentos lo toman en 3 posiciones diferentes, la persona está relajada, no ha fumado, no toma café, o sea, que esté en un estado basal, tranquilo, de manera que nos permita saber si de manera regular su corazón sí mantiene cifras de presión alta o su sistema o son cifras normales. Se llama un afinamiento. Ya al lateral consulta uno revisa, como digo, no solamente las cifras, sino que uno mira el contexto. Si es diabético o no, si tiene sobrepeso, obesidad, si es sedentario, etcétera. Uno no se basa solamente en las cifras. Como digo, en realidad el tratamiento debe ser hacia todos esos factores de los que hemos hablado. Si ya uno determina que las cifras tensionales sí son altas, porque ese afinamiento le dio varias, en promedio le dieron más alto de lo esperado, como yo les decía, o 140-90, o 130-80, 85, depende pues del otro factor de riesgo. Si uno dice, bueno, una persona sí está hipertenso, entonces ahí uno determina, bueno, vamos a decir que es hipertenso. Pero en este programa, digámoslo, no para que cargue como un estigma o cargue pues una espada de Damocles de que es hipertenso, no. Es tiene una condición que lo que le está invitando a la vida es decir, bueno, modifique los otros factores de riesgo. Y ya uno empieza, lo primero que le dice, bueno, vamos a hacer un tratamiento, primero no farmacológico es que ataque los factores de riesgo. Si a pesar de hacerlo no mejora, hay que darle medicamentos. Y ahí viene el seguimiento. El seguimiento es que usted ya la persona debe ir periódicamente a que le tome la presión. Puede ser en una enfermera cerca de la casa, o en su EPS o su IPS se la toma la enfermera, si en otro momento se la toma el médico, y ya uno va modificando, casa. O en su propia casa, si tiene un tensiómetro electrónico. Lo que pasa es que el riesgo de los tensiómetros electrónicos en la casa, o los aneroides, que son los que son manuales, se llaman tensiómetros aneroides, esos igual también se descalibran. Entonces las personas tienen unos aparatos que tienen años, ya esos son viejos y curtidos allá, y vas a los niños y dicen, no, pues eso toca estarlo calibrando, porque eso se descalibra. Malos electrónicos, son muy buenos, pero como tu equipo electrónico hay que calibrarlo, porque si no, entonces da cifras no confiables. Entonces el seguimiento es que yo les sigo la presión, les sigo tomando la presión periódicamente para ver si el medicamento, por un lado, le funciona, o hay que cambiárselo. Pero sin desconocer que lo realmente importante, o sea, lo que el medicamento ataca solamente como si el 20 o 30% es la parte del tratamiento. El otro 70 o 80% son los factores de riesgo. Okay. Por eso insisto en que si el paciente queda, no, es que yo tomando mi pastica de, bueno, no así los medicamentos, pero mi antihipertensivo, y no enfoco lo otro, estoy haciendo muy poquito, porque los estudios científicos muestran que a pesar de que la persona tenga cifras normales y esté tomando la presión, igual al pasar los años igual terminan con daños de órgano blanco, como son infartos, enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal crónica. Eso se traduce en diálisis, pues para que se hagan una idea. Entonces, ¿para qué me tomé yo los remedios si finalmente terminé con diálisis? Finalmente le dio el derrame, finalmente le dio la trombosis, finalmente le dio un infarto. Entonces esos medicamentos no sirven, o ese médico no sirve. Pero pregúntese, digo, bueno, pregúntese, usted de esos factores de riesgo, ¿usted a cuál le trabajó? ¿Sí? ¿A cuál? Finalmente, no, mi diabetes no la controlé. No, yo nunca bajé de peso. No que ejercicio. Yo seguí fumando, etcétera. Entonces, por eso insisto, ya respondí la pregunta, ¿qué es afinamiento? ¿Qué es seguimiento? Que las cifras tensionales, ¿a qué le llevan al médico como a tomar decisiones farmacológicas? Pero gracias a Dios tenemos un equipo de otros profesionales que ya siguen con la palabra, que son la clave del 80 o 70-80% del éxito de un tratamiento. Es la persona misma, ¿sí? Su contacto consigo, con su espíritu, que si lo logra hacer, la dieta, todo lo demás llegará por añadidura, como dice las escrituras, ¿sí? Todo llegará por añadidura, pero eso se refiere a eso, contacte usted consigo mismo, sea consciente de que no es solamente tomarse la pastica, sino que lo otro hay que trabajarlo, y se dará cuenta que lo demás se controlará y no llegará a lo que se llama el daño de órgano blanco, ¿sí? Que son que entre ese está el cerebro y es el accidente cerebrovascular, claro. Y para eso entonces nuestra fonoaudióloga Alejandra va a explicarnos cuando ya la hipertensión produce cerebro vascular. Bueno, antes de eso yo quiero felicitar a todo el grupo, porque nosotros estamos más en pro de prevenir, sí, que lamentar. Bravo. ¿Sí? Entonces la verdad es que
la fonoaudióloga o el equipo interdisciplinario, para aquellos que nos están viendo, hay grupos ya definidos dentro de hospitales, dentro de alcaldías, gobernaciones, grupo de hipertensos, de personas ya con una hipertensión, medicados. ¿Y qué se quiere con ellos? Cambiar esos malos hábitos de vida, ¿sí? Entonces ahí entra el fisioterapeuta, el fonoaudiólogo, el médico, la enfermera. Y me hicieron acordar ustedes, en algún municipio que tuve la oportunidad de laborar en un hospital, había un grupo de hipertensos, ¿sí? Ya adultos mayores, pero habían también adultos jóvenes con hipertensión, ya medicados, pero no había cuidado en la alimentación. Entonces, a nivel de fonoaudiología, lo que se hacía era calmar ese estrés, ese sedentarismo, y se trabajaba con ellos postura, ¿sí? Postura corporal, ¿sí? A nivel sedente, a nivel bípedo, ¿sí? Y eso a ellos les ayudaba bastante. Se les dejaba ejercicios para la casa, y también en la parte fonatoria se les trabajaba mucho, porque ellos empiezan con problemas, digamos, que me duele la cabeza, entonces ya no quiero caminar, me duele la cabeza, y empiezan a tener dificultades en el habla y en la audición, y también lo que decía Jorgito, a nivel cerebral, ¿sí? Entonces, todas esas actividades de memoria, actividades de lenguaje, de expresión corporal de ellos, hacíamos que su ambiente, aún en su hogar, fuera diferente, que tuvieran esa cultura de prevenir, más que lo que dice Jorge, con esta pastillita ya me curo. No, dábamos charlas, ¿sí? Para que puedan ellos mirar cómo es una vida sedentaria y una vida en actividad, con una comida sana, con comida chatarra, y que ellos pudieran sentir como que, sí, soy importante, todavía tengo tiempo para desempeñarme, para adquirir eso. Y siempre era el grupo de hipertensos, entonces tenían posibilidad de expresión, de hacer una actividad diferente. Y bueno, ustedes que geriatra y ustedes que me acompañan, ven que el importarse aún como familia, nosotros como papel profesionales de la salud, eso les hace mucho bien, porque no los estamos hundiendo y vea, ya lo catalogamos, hipertensa, hipertenso, ya quedaron marcados, sino que usted tiene esa condición, ¿qué puede hacer? Entonces también es muy importante que si sabe de grupos de hipertensos, pues vayan a las actividades, porque es algo muy interdisciplinario que va a ayudar a que esos hábitos queden inmersos, ¿sí? A diario. Referente a lo que hablábamos ya cuando van a consulta externa por una hipertensión, bueno, la mayoría de pacientes que yo tengo, adultos mayores, en la historia clínica siempre se le pregunta, y pasa que los resultados son, mejor dicho, muy altos. En adultos ya es hipertenso, uno le pregunta. Al que ya está con una hipoacusia, una sordera, la mayoría es hipertenso, ¿sí? Y además de eso, problemas de colesterol, pero es el pacientico que le gusta la empanada, el pan de bono, los pasteles, y es cultura de alimentación, el ají también. Entonces, eso yo pienso que, como decía Yasmín, por la olla empiezan esos malos hábitos que a nosotros nos corresponde cambiar ese chip de ellos adquirido por mucho tiempo. Y por lo menos mi abuelita y mi abuelo es uno de ellos. Mi abuelo sí es hipertenso, pero mi abuelo me dice, y cómo en el tiempo de antes no se veía tanta enfermedad y uno comía tan bueno, y ahora que todo tiene que ser light, que le quitan esto, que le quitan lo otro, y antes uno no sufría de nada, ni se veía, ¿sí? La comida más sana, obviamente, ahora no, tenemos que la sal marina, bueno, ha cambiado, pues, mejor dicho, del cielo a la tierra, dicen los abuelitos, pero
referente a la parte de fonoaudiología, cuando ya nos remiten pacientes hipertensos con alguna alteración de lenguaje y habla, es porque ya ha llegado a un descontrol, ya ha llegado a su punto máximo, y hablaba el doctor de que cuando ya no hay esa oxigenación en el cerebro, se puede producir un accidente cerebrovascular. Entonces aquí estamos para que, digamos, si está hipertenso, si piensa que puede tener, ¿sí?, hipertensión, pues prevenga, ¿sí? No vaya que no se tome la pastilla, que no sea juicioso, que no se cuide en la dieta, y ya cuando menos piense, pues ya vamos al hospital corriendo porque ya le ha dado un accidente cerebrovascular. En ese caso nos lo remiten es porque se ve afectadas las áreas del cerebro, ¿sí?, las que nos permiten a nosotros hablar y producir el acto del habla, ¿sí?, como el área de Broca, ¿sí? Entonces ya los pacientes, cuando les da el accidente cerebrovascular, no pueden hablar, ¿sí? Aún estos músculos no los pueden mover, no hay coordinación, ¿sí? Entonces no hay apertura oral, y entonces la lengua se enrosca, ¿sí?, y ellos quedan como que, o aún no hay movilidad lingual en ese momento. Entonces lo que nosotros queremos es que no lleguen hasta allá, porque hay pacientes que llegan a esos extremos, ¿sí?, por no hacerse un seguimiento, por no hacerse un afinamiento, o aún los pacientes que tienen accidente cerebrovascular y se ven afectados el área de Wernicke. Entonces el paciente habla, una incoordinación total de sus pensamientos con el habla, y no entiende. Y entonces uno le pregunta, ¿cómo te llamas? No, nada. Puede llegar a una afasia global que ni comprende ni habla. Y entonces la recuperación de ese estadio, de esa condición, como decía el doctor, accidente cerebrovascular, pues es de rehabilitación con todos los profesionales. Y entonces, ¿por qué llegar a esos estadios? ¿Por qué mejor no prevenir, cuidarse en la alimentación, seguir un afinamiento, un seguimiento, y cuidarnos, más que todo lo que dice, hacer deporte, que hay veces somos muy sedentarios? Ahora la presión, la que manejamos, que el trabajo, que el hogar, muchas carreras, nos genera el estrés y todo lo que causa en nuestro cuerpo. O sea, que un ¿sí? taxista no no hay puede un porque equilibrio. hace muchas carreras, un taxista. Bueno, si me permites, Aleja, ahora que estoy escuchándote, hay algo importante, que no todos los seres humanos somos desordenados ni indisciplinados, y se sí, pueden estar claro. preguntando muchos, bueno, entonces, ¿qué pasa conmigo? Yo he tenido unos buenos hábitos, en mi hogar me enseñaron, ahora de joven no fumo, no bebo, etcétera, y y resulté hipertenso. Y factores en mi familia no hay hipertensos, ¿qué pasa? Bueno, entonces no vamos a voy a añadir de mi parte, ¿no?, que no podemos olvidar la parte psicológica, en que nuestro cuerpo habla, él se tiene que manifestar, y entonces algo tiene que resultar de un problema interno que ya tenemos dentro de nuestras emociones, ¿no? No descartar eso, no descartar que la hipertensión en algún momento pueda aparecer por eso. Claro, porque es la presión que bombea. No. A mí me ha pasado, y eso te iba a preguntar, Jorgito, que a mí, ¿no? O sea, que hay veces estoy ansiosa por algún evento que voy a tener, y entonces mi ansiedad yo la manifiesto, y es que a mí se me sube el calor a la cara, impresionante. Entonces yo soy roja, y alguna tía ¿Más? me decía que es que tómese un vasito de agua con azúcar. Y verdad, efectivo, a mí me pasa. Pero ahora lo que tiene o sea, lo que dice Yasmín es eso, o sea, tiene que ver la parte emocional con la presión que ejerce, ¿sí? Porque se desequilibra todo, mis pensamientos, mis emociones. O sea, yo le mando señales
a mi cerebro, ¿sí? Aún mi condición, si estoy triste, si estoy alegre, Claro. y aún si estoy en carrera, en estrés, pues Lo que más pasa es presión. hay dos cosas que no hemos dicho. Una es que el 80% de las personas que sufren hipertensión no se sabe la causa, realmente. Cuando un médico dice es hipertensión primaria, idiopática, bueno, o esencial, los médicos queremos decir que no se tienen ni idea de por qué es la hipertensión. Entonces, pero igual hay que considerar esa parte. Listo, no se sabe una causa orgánica, ni la heredó, ni nada, pero ahí está. Lo que hay que trabajar entonces es la parte, los otros factores de riesgo y entre ellos el estrés. No tiene de malo que cuando hay una situación de conflicto que son necesarias en nuestra vida para nosotros podernos desarrollar y poder crecer y poder Equilibrar. madurar, sí, necesitamos situaciones de conflicto. Necesario madurar Pero la esos mente. conflictos tenemos que trascenderlos. Uno tiene etapas de la vida, uno tiene un conflicto, aprende, le da dificultad, aprende, saca una conclusión y lo trasciende. Ajá. El problema es cuando los conflictos se quedan. Sí, claro. O es un conflicto tras otro. Entonces, eso produce un estado de constante descarga de adrenalina y es lo que produce ya que la hipertensión, si una persona toma la presión está alta, en ese momento lee una mala noticia, tu problema con el jefe, con la mamá, etcétera, todas las aprendizajes que tiene el ser humano, pero eso pasa, entonces vuelve y baja. Sí. Pero si es todos los días, No, pues todos los días, tremendo. pues obviamente termina hipertenso, ¿no? Ajá. Muy Y bien. yo quiero decir, yo quiero dar una cosa pequeñita ahí. ¿Por qué la bandeja paisa de hoy en día hace daño y por qué la que tomaban los abuelos no hacía daño? Sí, claro. Claro que sí, así es. Yo le digo a mis pacientes, no hace daño, le voy a explicar por qué. Porque usted se toma una bandeja paisa y se va y sigue en la oficina trabajando sentadito allá. O se va a dormir a la siesta. Ah, sí, en cambio, Nuestros ya- abuelos se comían una bandeja paisa, Se iban Y a la dar. con todo eso, sudaban. pero eran arrieros y arrancaban montaña arriba. Ajá. Con las mulas, arrar mulas, Sí. y eran 12 horas montaña arriba. Entonces todas las calorías que echaban, pues las quemaban. Claro. ¿Se me entiende? Era un estilo de vida Claro, muy diferente. comer Entonces la seguimos bandeja comiendo paisa. igual, pero ya vimos aplastados, perdón el término, aplastados en el escritorio frente al Sí. computador. Obviamente entonces la bandeja paisa, en este contexto, vuelvo al Sí, contexto. claro. No, entonces la bandeja paisa es buena, pero depende. ¿Sí me entiende? La Depende del respuesta contexto. para mi abuelo. Depende del contexto. Muy ¿Sí bien, me gracias. entiende? Entonces a comer bandeja paisa y a sudarla. Claro. Bien, Ale, seguimos entonces con nuestro pastor Álvaro, que nos va a dar una pequeña, una pequeña intervención sobre la espiritualidad de aquellas personas que tienen hipertensión. Como lo han dicho ustedes y lo hemos repetido, siempre el amor y el acompañamiento con nuestros seres queridos les va a facilitar. Ya el médico lo dijo y todos ustedes lo mencionaron, con el tema de que la hipertensión tiene que ver con el estrés y ciertas conductas que tenemos en nuestra vida. Con el proceso que está viendo mi papá y que lo hablábamos internamente, creo que lo más conveniente es el acompañamiento y poder estar con esa persona día a día ayudándole. Sí, porque por ejemplo hay cosas que mi padre no puede hacer por el tema de la hipertensión médico, que es subir gradas, venir aquí al segundo piso para él es difícil. Caminatas demasiado largas también son muy complicadas para él, entonces tratar uno de colaborarle. Por ejemplo, si él va a ir a la tienda, yo lo puedo hacer, yo lo hago, porque si yo sé que él se va a agitar y eso le va a generar que se le suba el tema de la presión, entonces poder uno colaborarle y uno siempre estar dispuesto para ese tipo de cosas. Esas fuerzas desmedidas también a veces también le pueden afectar, y lo que se hablaba en el programa anterior acerca de que si la persona tiene debilidad por ciertos alimentos que le han sido prohibidos, pues yo no los voy a consumir delante de él. Si sé que el nivel de azúcar se le va a ver afectado, pues si yo tengo un postre o tengo un pastel, pues no lo consumo delante de él, ¿no? Trato de colaborarle, trato de ayudarle en la solución de su situación y no ser lo contrario, una piedra de tropiezo, como habla la palabra de Dios. Pero lo más importante aquí es que el paciente viva en unas condiciones óptimas de calidad de vida, que nosotros le facilitemos las cosas, que no los exasperemos, que no vivan estresados, sino que vivan de una manera tranquila y relajada, sobre todo los adultos mayores que ya están pensionados. Sí, exacto. Sí, y que nosotros a veces como hijos venimos a traerle problemas, y esos problemas son los que los llevan a ellos a vivir situaciones bastante complicadas, ¿no? Llegamos a la parte final. Dios les bendiga, muchísimas gracias. Vamos a terminar en oración, pero vamos a hacer nuestra ronda, doctora María Alejandra Fuentes,
usted que maneja la parte oído y la parte del habla por ser fonoaudióloga, ¿dónde la pueden contactar ustedes? ¿Dónde se pueden comunicar con ustedes para manejar estos temas? Porque son temas relacionados con su especialidad médica. Bueno, actualmente yo me encuentro laborando en Sony Soluciones Auditivas, como su nombre lo indica, Sony Soluciones Auditivas. Estamos para brindarles soluciones auditivas en todos sus aspectos, especialmente en lo que concierne a la adaptación de audífonos, mirar el nivel de audición. Si usted ha sido un paciente que ha tenido audífonos y tal vez no han sido de su agrado, pues nosotros se los reprogramamos, o también miramos cuál audífono, de acuerdo a su pérdida auditiva, de acuerdo a su nivel de audición, pues les sea más favorable. Entonces los espero. Sony Soluciones Auditivas, me pueden consultar por allá a la orden. Estamos iniciando año con tecnologías muy buenas, 2018, donde lo que se requiere es que el paciente no se aísle, sino que por el contrario esté inmerso en la familia, en las actividades familiares, pueda ver televisión y con ello pues pueda mejorar su calidad de vida. Dirección y número telefónico. Bueno, la dirección es calle 21, número 6AN65, barrio Santa Mónica. Estamos en uno de los locales del primer piso, cerca al Porvenir de la Cesta. Y bueno, voy a dar mi teléfono personal, 317-339-8342. El que quiera hacerme cualquier consulta es con mucho gusto. No, en el momento pues me hacen consultas referentes a la parte de aborde del lenguaje y del habla, y también podrías colaborar, pero especialmente en la audición. Ok, la dirección que es en Cali. Aquí en Cali, sí, ajá. Gracias, doctora. Nuestra enfermera, Jazmín, ¿dónde te pueden localizar para asesorías, para acompañamiento con pacientes? A mí me pueden localizar en estos dos números, 305-363-9125 o 310-822-3010, y mi correo es jazminateortua@outlook.com. Y quisiera hacer una sugerencia pues para que quede testimonio para el próximo programa, que hemos utilizado mucho la palabra estrés y vivimos congestionados con esa palabra, pero en realidad no hemos determinado su significado. Porque estrés parece que fuésemos tres y todos decimos que es estrés y el estrés me tiene enfermo, pero no sabemos. Entonces me gustaría que el próximo programa pudiésemos aclararle qué es estrés. Qué Claro bueno. que sí. Totalmente de acuerdo. De acuerdo. Gracias, Jazmín, que es nuestra enfermera. Al médico Jorge le cedo la oportunidad. ¿Cuál es el número donde lo pueden localizar, médico? Gracias. A mí me pueden localizar en el WhatsApp 312-899-5537. Recuerden, 312-899-5537. iba a decir, médico, que recuerden que usted maneja la parte médica desde las medicinas integrativas, ¿no? Que tiene que ver con la alimentación sana, ¿cierto? Claro, y la conexión con el espíritu, lógico. Sí, ya hemos hablado, el médico nos ha explicado. Recuerden que somos seres tripartitos y eso hace que donde se vea afectado la parte emocional, también se vea afectado nuestra parte física, y el médico trabaja muy bien este tipo de medicinas porque hay pacientes médicos que están cansados de los, ¿cómo se llama? De los fármacos y los lo colateral, ¿no? Que tienen los fármacos, ¿no? Los efectos adversos de los medicamentos, sí. Y usted maneja. Claro, de pronto en siguientes programas Medicina podremos irle homeopática. dando, yo doy como algunas notas Unos tipsitos. que la persona tiene que centrarse en su ser. De pronto con el tiempo podemos ir virando esa ansiedad por la parte médica alopática. Alopática es como la convencional. Y sin abandonar y sin quitarle importancia a eso, que es realmente importante, ir centrándonos en lo que realmente es más importante. De hecho, si hablamos de hipertensión, la medicación, uno como médico solamente la empieza a modificar cuando las cifras bajan. Y las cifras bajan nunca directamente por el medicamento, bajan es por los factores de riesgo que hemos hablado.
Y el principal es siempre la conexión de cada persona con su ser, con su espíritu. Qué interesante también, como dice Jazmín, para abordar estos temas en los siguientes programas, Claro, médicos, porque yo creo que encantaría. sería un alivio por la experiencia con mi padre. Hubo un momento que por el tema de los riñones tuvieron que bajarle los medicamentos y esto le serviría muchísimo porque estamos hablando de fármacos a través de lo natural, ¿cierto? Fármacos y otras estrategias que no son necesariamente medicamentos. Sí, que no son solamente. El efecto placebo. Yoliana, Yoliana, gracias y Dios te bendiga. ¿Dónde te pueden localizar, Yoliana? Y háblanos un poquito acerca del instituto en el cual están en estos días trabajando, promocionando. Ay, gracias. Bueno, es GPCER, Centro Educativo y en Salud Gerontopediátrico Crecer. Nos enfocamos más que todo hacia el adulto mayor, pero desde ahí enfocamos, partimos desde la niñez, en todas las etapas de la vida para llegar a una vejez saludable, activa, espiritual y feliz. Entonces nosotros, bajo la importancia que se tiene el cuidado del adulto mayor, porque mucho les corresponde cuidar en sus casas al adulto mayor, y muchas veces ya enfermito que no puede hacer nada, pero lo hacen con sentido común. Sin embargo, les falta técnicas, herramientas para poder atender a esta edad o a un enfermo terminal. Entonces nosotros estamos capacitando, estamos haciendo seminarios de atención y manejo al cuidado del adulto mayor. ¿Dónde se pueden localizar las instituciones o las personas? Las instituciones es en Refugio, en Ciudad Córdoba, aquí en Cali, o en el Colegio Gimnasio Moderno en Jamundí, o en Palmira, y el número de teléfono al que se pueden comunicar es al 317-483-0910. 317-483-0910, las inscripciones están permanentes. También se abren programas de psicología homologados con la UNAD y formación en las artes para que los adultos mayores, niños, adultos, te quiten ese estrés que tanto se habla por medio de la pintura, el dibujo. Qué bendición. Qué bueno. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, gracias por la vida de cada uno de nuestro equipo interdisciplinario que gentilmente vienen acá y se disponen y que son de bendición porque nos han dejado comentarios. Si ustedes se quieren comunicar con nosotros en los videos pueden dejar los comentarios o lo pueden hacer a laestaciondelcielo@gmail.com, laestaciondelcielo@gmail.com, preguntas, sugerencias, si quieren algún tema en específico, ustedes nos pueden indicar que se los transmitimos al equipo interdisciplinario para que ellos lo puedan desarrollar porque es un equipo que está preparado para manejar diversos temas. Así es. Señor Dios Todopoderoso, Padre, te damos gracias por tus bendiciones, Padre Celestial, gracias porque sabemos que tu presencia, Señor, estuvo con nosotros, Señor. Permite, Padre, que todo lo que han dicho, Señor, estos profesionales en el área de la salud, Padre Celestial, lo podamos poner en práctica, Señor, en nuestras vidas, porque sabemos que somos seres tripartitos, Señor, y cuidar nuestro cuerpo es algo que tú quieres, Padre Celestial, porque sabemos que el templo del Espíritu Santo, tu morada, Señor, es nuestro cuerpo, Señor, nuestro corazón, Padre Celestial. Señor, te damos gracias por nuestros oyentes, por las personas que se ciberestacionaron a través de www.laestaciondelcielo.com y a través del Facebook Live, como La Edad Feliz y La Estación del Cielo, Señor. Te damos gracias, Señor, en este día y te decimos amén, amén y amén. Amén. Le damos gracias, equipo, para que miren la cámara. Dios les bendiga, muchísimas Chao, gracias hasta la próxima. y hasta la próxima semana. Ya no existen fronteras. La estación del cielo. Rock, pop, reggae, clásico, salsa. Música para tu corazón. La radio de los eventos. La radio de los conciertos. Las noticias de la música y sus protagonistas. Transmitiendo la mejor música para tus sentidos. La nueva radio. Sonando en tu cabeza. La estación del cielo. I made my mistake.